Lobo Vargas Nurgelens. Gracias, señora presidenta. Un saludo para los que vienen a luchar por el ROP. Aquí estamos con ustedes. Un fuerte abrazo. Tengo claro que 100 días pueden ser muy poco tiempo para evaluar la totalidad de la gestión de un mandatario. Pero también tengo algo claro. Esto no es un proyecto político que comenzó hace 100 días. Estamos hablando de un proyecto de continuidad. La señora presidenta Laura Fernández fue durante 4 años una figura central de la administración anterior y una persona indispensable en la toma de decisiones de este gobierno. Por eso, la ciudadanía tiene legítimamente derecho a esperar altos resultados en la gestión de la mandataria. Y quiero comenzar dejando algo muy claro. Yo tengo fe y esperanza por Costa Rica. Creo que todavía queda muchísimo camino para recorrer y estoy convencido de que la señora presidenta tiene la oportunidad de imprimir su propio estilo, corregir algunas formas, escuchar más y construir mejores puentes para alcanzar los objetivos que nuestro pueblo necesita. Por eso, desde esta diputación de oposición, quiero reiterar a la señora presidenta y a la fracción oficialista que cuentan conmigo para construir acuerdos que beneficien a Costa Rica, especialmente cuando se trate de llevar inversión, empleo, infraestructura, educación y oportunidades a las costas de nuestro país. Porque quienes vivimos en las costas sabemos que Costa Rica no termina en la gran área metropolitana. Costa Rica también comienza en Limón, en Punta Arenas y en Guanacaste, y en cada comunidad que durante décadas ha esperado que el Estado le nivele la cancha. Pero precisamente porque queremos que este gobierno tenga éxito, debemos señalar aquello que consideramos que debe mejorar. Por ejemplo, han sido 100 días de discursos que muchas veces fueron más confrontativos que constructivos. 100 días de una ciudadanía que sigue viviendo con miedo en los barrios. 100 días de decisiones y enfrentamientos que en ocasiones terminan desviando la atención de lo verdaderamente importante. 100 días de los 1.460 que tiene este gobierno para cumplir las promesas que hicieron al pueblo costarricense. Señora presidenta, usted tiene una oportunidad política extraordinaria. Cuenta con 31 diputados en esta Asamblea Legislativa y con 4 años de experiencia directa en el gobierno anterior. El manejo de la administración pública, por lo tanto, no le es desconocido. Y esa realidad también genera una responsabilidad mayor en su labor. Porque cuando se tiene una mayoría parlamentaria como la que hoy tiene el oficialismo, ya no resulta suficiente explicar las dificultades únicamente a partir de lo que haga o deje de hacer la oposición. La responsabilidad de gobernar es fundamental del Poder Ejecutivo. En estos primeros 100 días, esta Asamblea Legislativa aprobó 16 leyes durante el primer periodo de sesiones extraordinarias, frente a las 31 aprobadas en el mismo periodo cuando asumió la Asamblea anterior. Pero quiero ser justo, tampoco podemos decir que la oposición haya bloqueado todo. De hecho, durante este periodo hemos demostrado que cuando existen propuestas razonables y voluntad de diálogo, sí podemos ponernos de acuerdo. La aprobación de iniciativas importantes para el país demuestra precisamente eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las prioridades? ¿Cuál es la estrategia integral de este gobierno para enfrentar la inseguridad? ¿Cuál es la ruta concreta para recuperar la educación? ¿Cuál es el plan para generar empleo en las regiones que históricamente han quedado rezagadas? Porque mientras discutimos, nuestras comunidades siguen esperando respuestas y nuestras calles se siguen tiñendo de sangre. Por eso preocupa que el Poder Judicial haya tenido que asumir un recorte de aproximadamente 13.220 millones en su presupuesto de 2026, advirtiendo que la reducción tendrá consecuencias sobre servicios judiciales y sobre iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. De ese monto, 8.687 millones correspondían a recursos destinados a fortalecer al OIJ y al Ministerio Público. Señora presidenta, la seguridad no se construye únicamente anunciando nuevas leyes. Se construye con policías en las calles, investigadores con recursos, fiscales, jueces
tecnología, inteligencia y presencia permanente del Estado en las comunidades. La tranquilidad de la ciudadanía no se construye con conferencias de prensa. Se construye con presencia, recursos y ejecución en los barrios. La infraestructura no se construye a base de palabras, porque mientras hablamos de desarrollo, Limón continúa atrapado entre promesas y derrumbes. La 32 sigue siendo una herida abierta para el Caribe costarricense. Solo durante el 2024 los cierres de esta carretera generaron pérdidas estimadas en $30 millones, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y se registran más de 30 cierres por condiciones climáticas. Esto solamente no es un asunto de tránsito, es un asunto económico, un asunto de seguridad y un asunto de salud. Cuando se cierra la ruta 32 se afecta el traslado de personas, medicamentos, mercancías, servicios esenciales. Por eso, señora presidenta, quiero insistir, tenemos que dejar de administrar los cierres de la ruta 32 y comenzar a resolverlos. Si los estudios determinan que los túneles falsos son una alternativa viable, pues hagámoslo. Si existen otras soluciones de ingeniería, discutámoslos, pero hagamos algo con la ruta 32. La infraestructura de este país ha venido dando giros y por eso hemos insistido en las alternativas necesarias para avanzar. Y al mismo tiempo avancemos en las rutas alternas que permitan que Limón y el Caribe no queden incomunicados cada vez que ocurren derrumbes. Tenemos alternativas por Pocosí, que ya incluso el diputado Reinaldo ha venido trabajando, por Siquirres y también otra por Turrialba. No pretendo venir aquí a decirle a los ingenieros cómo construir la carretera. Vengo a decirle al gobierno algo muy sencillo. Hay que resolverlo. Porque en un gobierno de continuidad, este problema no debería ser una sorpresa. Ya lo conocían y hay que resolverlo. Si hablamos de futuro, tenemos que hablar de educación. Costa Rica tomó hace décadas una decisión histórica, cambiar las armas por las aulas. Pero hoy las aulas nos están diciendo algo muy delicado. El índice de competitividad nacional reveló que durante el 2025 hubo 14 cantones donde ningún estudiante de primaria recibió la malla curricular completa. Talamanca y Matina, 2 cantones de nuestra provincia. Eso significa que mientras unos niños y niñas reciben todas las oportunidades educativas, otros simplemente por el lugar donde nacieron reciben menos que eso, y eso no es igualdad. Y si Costa Rica quiere competir en el mundo, no puede permitir que un niño de Talamanca tenga menos oportunidades educativas que un niño en cualquier otro cantón del país. La educación debe ser el gran instrumento para nivelar la cancha en Costa Rica. Y ahí necesitamos acciones concretas, especialmente en nuestras costas. También debemos mirar hacia afuera. Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional basada en el diálogo, el respeto, el derecho internacional y una diplomacia reconocida mundialmente. Por eso necesitamos una política exterior seria, prudente, profesional y orientada a defender los intereses nacionales. Señora presidenta, la oposición también es parte de la democracia. No somos enemigos del gobierno, mucho menos de Costa Rica. Nuestro papel es fiscalizar, señalar, proponer y cuando corresponde construir acuerdos. Por eso hago un llamado respetuoso a menos confrontación y más diálogo, menos poses políticas y más resultados, menos discursos y más ejecución, porque Costa Rica necesita recuperar algo que es fundamental y eso le llamamos confianza. La división de poderes no es un obstáculo para gobernar. La división de poderes es uno de los grandes pilares que protege nuestra democracia. Es el freno ante abusos, es el mecanismo que obliga a rendir cuentas y por eso debemos resguardarla siempre. Estos primeros 100 días no deben ser el final de nada, debe ser una señal, una oportunidad para corregir, para escuchar, para unir y para gobernar. Todavía, señora presidenta, quedan 1.360 días y yo quiero que esos 1.360 días sean exitosos, no por un partido político ni por un gobierno, sino por el bienestar de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos los diputados y al pueblo costarricense.